Hola amigos, es un gusto tenerles nuevamente aquí en nuestro curso de electroterapia online. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de las formas de onda. Si bien es cierto, las formas de onda son múltiples, el conocer a fondo las formas de onda y las variables de las formas de onda es lo que determina la respuesta fisiológica y sobre todo la reacción terapéutica que pueda tener nuestro paciente a las corrientes que estamos aplicando. Por ende, es de rigor hacer el ejercicio de conocer acerca de las formas de onda. Entremos en materia. En esta lección vas a aprender sobre formas de la corriente eléctrica, formas de onda y las 4 características básicas, el concepto de tiempo de impulso, el concepto de duración de fase, el concepto de duración de impulso, el concepto de duración de pausa o intervalo, el concepto de frecuencia, las variables de las formas de onda y la clasificación de las corrientes según su forma de onda. Veamos bien, formas de corriente eléctrica. Las formas de la corriente eléctrica pueden ser, por ejemplo, corriente directa, que es definida como el flujo continuo y unidireccional de las partículas cargadas cuya dirección está determinada por la polaridad elegida. Aquí vemos una graficación de lo que es una corriente continua directa. Existen modificaciones de la corriente continua directa. Por ejemplo, al interrumpir rítmicamente el paso de una corriente directa, se generan impulsos o pulsos que pueden ir en una sola dirección, monofásicos, o cambiar de dirección, bifásicos, dando origen a la corriente pulsátil o pulsada o interrumpida. Esto es una graficación de la corriente pulsátil, pulsada o interrumpida, en donde podemos ver tanto la duración del pulso como del interpulso. La corriente directa pulsada bifásica puede tener ascensos progresivos, descensos progresivos, ascensos y descensos progresivos, mientras que la rectangular es más constante. La corriente pulsada bifásica puede ser pulsada bifásica simétrica o en su caso también pulsada bifásica asimétrica. La corriente también puede tener su comportamiento como corriente alterna, que es definida como el flujo bidireccional no interrumpido de las partículas cargadas donde su unidad es el hercio. Esto es una corriente continua alterna y puede ser dividida en los siguientes: corriente alterna pulsada monofásica, pulsada bifásica, donde aparece la onda simétrica, o puede ser una onda de características asimétricas que es dividida en balanceada o también en no balanceada. Las formas de onda, las 4 características básicas. La forma de onda es la representación visual o gráfica de la corriente pulsada o alterna. Es un esquema de coordenadas en el cual la vertical representa la corriente y la horizontal el tiempo. Aquí, por ejemplo, vemos la intensidad, el concepto de duración, el concepto de pausa y eventualmente el concepto de forma o diferente forma de onda. Nótese aquí un ejemplo de aplicación de electroterapia. Tiempo del impulso. Tiempo de impulso, duración del impulso, se denomina ancho de pulso. Es el tiempo expresado en milisegundos o microsegundos que transcurre desde el inicio de la fase más la duración de la pausa o intervalo. El término duración del impulso se emplea para las formas de corriente directa interrumpida para los impulsos monofásicos y bifásicos. Por ejemplo, aquí vemos una graficación de tiempo de impulso. Tiempo de impulso, entonces, viene siendo la sumatoria de una duración de fase, un intervalo de interfase, a lo que denominamos duración del impulso. Un ejemplo de aplicación: duración de fase.
La duración de fase es el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el final de la fase de un impulso de corriente directa o un ciclo de corriente alterna. Se expresa en milisegundos o microsegundos. Observemos aquí en la siguiente graficación lo que corresponde a una duración de fase. Tenemos una fase 1, por ejemplo, en este caso de un ancho de 200 microsegundos, una fase 2 también de un ancho de 200 microsegundos. Esto es lo que forma el ancho de pulso, una pausa de interpulso, una segunda nueva primer fase de 200 microsegundos, más una segunda fase negativa de 200 microsegundos, para un total de 400 microsegundos de ancho de pulso. Una pausa de pulso, en este pulso bifásico simétrico, y una sumatoria de una fase 1 con una sumatoria de fase 2. Duración del impulso. La duración del impulso en los impulsos bifásicos se establece por la suma de la fase estimulante o negativa y la fase de compensación o positiva. La duración del impulso en los estímulos bifásicos es el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la finalización de todas las fases más los intervalos interfase. Por ejemplo, aquí tenemos una duración de pulso donde se suma tanto la fase 1 con la fase 2 y sus duraciones, lo que establece el ancho de pulso. Este ancho de pulso es la sumatoria de esas duraciones de fase 1 y 2, que en este caso, por ejemplo, es de 400 microsegundos, y es lo que forma la duración de fase. Duración de pausa o intervalo. Es el periodo de tiempo después de la fase en que no hay paso de la corriente o flujo de electrones hasta el inicio de la siguiente fase. Intervalo de interpulsos. Es el tiempo en microsegundos o milisegundos entre dos impulsos sucesivos. Intervalo de interpulsos o intervalo intrapulsos. Es el tiempo entre dos componentes sucesivos de un impulso cuando no existe actividad eléctrica. Aquí tenemos una duración de fase, una pausa y una duración de impulso. El intervalo de interfase es el tiempo que se establece entre la duración de la fase 1 más el intervalo de interfase de una segunda fase y de un interpulso. Es el tiempo entre dos pulsos eléctricos sucesivos. Frecuencia, hercios, pulsos por segundo, ciclos por segundo. La frecuencia en pulsos por segundo es denominada el número de pulsos por segundo para corriente pulsada. Por ejemplo, aquí tenemos frecuencia alta a la izquierda y una frecuencia baja a la derecha. Frecuencia en ciclos por segundo es la frecuencia de la corriente alterna expresada en hercios. El hercio es la unidad de las corrientes alternas. Variables de las formas de onda. Podemos tener modulaciones en la frecuencia que varían la forma de onda. Por ejemplo, la modulación de frecuencia alta en intensidad, baja en intensidad pero ancha en pulso. Aquí tenemos amplitudes de la pulsación en ancho de pulso, estrecha a la izquierda y amplia a la derecha según sea su duración. O una modulación en amplitud de intensidad en donde a la izquierda la tenemos alta y a la derecha baja. O dado el caso, un golpe de ráfaga donde tenemos ráfagas de impulsos altas y bajas. O por el otro lado, un tren de onda modulado donde se modula la intensidad, la frecuencia y eventualmente también el ancho de pulso. Existen también velocidades de aparición de un impulso o una forma de onda, por ejemplo, con gradiente de insinuación, con climálisis o también conocido meseta, y también con gradiente de atenuación. Clasificación de las corrientes según su forma de onda.
La clasificación se puede hacer de flujo constante y polaridad mantenida, de flujo interrumpido y polaridad mantenida, de flujo constante y polaridad alterna, de flujo interrumpido y polaridad alterna o alternada, con modulación de amplitud, con modulación de frecuencia, con aplicaciones simultáneas de dos o más corrientes, como lo vemos por ejemplo en este gráfico de clasificaciones de corrientes según su forma de onda. La clasificación de formas de onda pueden ser monofásicas, bifásicas, polifásicas, simétricas en el caso de las bifásicas o asimétricas en el caso de las bifásicas, y las asimétricas dividirse también en balanceadas y no balanceadas. La forma de onda se clasifica en monofásica para corrientes rectangulares, triangulares, en espiga, trapezoidales y exponenciales. Y en el caso de las bifásicas podemos clasificarlas también en bifásicos simétricos, bifásicos asimétricos no balanceados, bifásicos asimétricos balanceados. Graficación de una corriente continua directa, una corriente directa rectangular y cuadrada, una corriente directa interrumpida y pulsátil, una corriente simétrica bifásica bipolar, una corriente asimétrica bifásica bipolar no balanceada, una corriente compensada monofásica bifásica simétrica y una corriente directa combinada. Al igual que también corrientes directas espiculadas, corrientes directas bigeminadas espiculadas, típicas por ejemplo del alto voltaje, bigeminada espiculada, corriente directa en oleada, corrientes alternas sinusales, corriente alterna en oleada o en oleaje, corriente alterna interrumpida pulsátil, corriente farádica en oleada, corriente farádica interrumpida pulsada o corrientes interferenciales popularmente conocidas. No olviden consultar la bibliografía recomendada, la cual es muy importante, y visitarnos en la medida de sus posibilidades en nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar una serie de videos de tu interés como terapeuta físico. Estimados amigos, recuerde que pueden escribirnos a luisfelipemc62@gmail.com para compartirnos sus experiencias y sus inquietudes. Hagamos un repaso de temas de esta breve lección. Recordemos que la clasificación de las corrientes según su forma de onda se pueden dividir en de flujo constante y polaridad mantenida, de flujo interrumpido y polaridad mantenida, de flujo constante y polaridad alterna, de flujo interrumpido y polaridad alternada, con modulación de amplitud, con modulación de frecuencia o eventualmente bajo la aplicación simultánea de dos o más corrientes. La forma de onda tiene 4 características básicas: la intensidad, la duración, la pausa y eventualmente la forma. El intervalo de interpulsos es denominado el tiempo en microsegundos o milisegundos entre dos impulsos sucesivos. Consolidemos entonces los aprendizajes de esta breve lección. Hagamos una evaluación pertinente a algunos aspectos vistos en este capítulo 4. Pregunta número 1. Identifique o nombre la siguiente forma de onda. Opciones: espiculada, triangular, golpe o ráfaga, corriente directa. Efectivamente, la respuesta es golpe o ráfaga. Pregunta número 2. Identifique o nombre la siguiente forma de onda. Opciones: hercio, farádica,
directa combinada o en oleada. Sí, así es, correcto. En oleada es la respuesta correcta. Pregunta número 3. Identifique o nombre la siguiente forma de onda. Opciones: bigeminada, bipolar, asimétrica, exponencial. Muy bien, amigos. La respuesta correcta es bipolar. Excelente. Es un honor para nosotros que ustedes nos hayan acompañado y tenemos también un pequeño regalo, una tabla que puede ser útil para aquellos que usan un Ionoson Expert, en donde podrán encontrar diferentes formas de modulación en frecuencia de corrientes interferenciales y sus respectivas aplicaciones terapéuticas. Les agradecemos mucho su atención y nos vemos en la próxima lección número 5.